Ya no puedo más. Esa es una de las expresiones que en determinado momento de nuestra vida pronunciamos. Hay situaciones en las cuales nos vemos como el de la fotografía, con las manos en la frente, cabizbajos, con papeles arrugados, los negocios no cuadran, las situaciones se presentan y decimos: hasta aquí llegué, perdí mis fuerzas. Y es que cuando nos enfrentamos a las enfermedades de nuestro cuerpo, cuando nos enfrentamos a la escasez económica, a la escasez de recursos, cuando nos enfrentamos a esos problemas familiares, pleitos entre padres, entre hijos padres, entre hermanos, entre esposos, cuando nos enfrentamos a eso que es el hambre, no tener con qué alimentarnos, o cuando nos enfrentamos a una situación de pobreza, llega un momento en que pronunciamos esas palabras: ya no puedo más, estoy cansado, estoy agotado, mis fuerzas se debilitaron completamente. Y en Santiago 1:2 hay algo paradójico. Dice Santiago: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Es incomprensible que en la vida cristiana se nos lleva a una situación contraria a lo que la humanidad nos enseña. ¿Cómo es eso de que yo, en medio de mis dificultades, en medio de mis enfermedades, en medio de la escasez económica, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, de los pleitos, de quedar sin empleo, cómo así de que yo tengo que alegrarme en esos momentos que estoy enfrentando esas dificultades? El reino de los cielos es muy contrario al reino de este mundo. Es muy contrario a la filosofía de este mundo, donde en este mundo, cuando yo estoy pasando por dificultades, es normal, es natural que viva acongojado, que viva triste, que viva apesadumbrado por las circunstancias, que mis hombros estén decaídos, mi semblante está así decaída completamente. Pero la palabra de Dios es totalmente opuesto a lo que piensa el hombre y a lo que el hombre ha establecido como parámetros. Por el contrario, dice: alégrense, gócense cuando tienen que pasar por diversas dificultades. En Santiago 1:3 dice el propósito que se tiene con esa alegría. Dice: así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Ese soportar con más fuerza es lo que se llama paciencia. La paciencia es aquella capacidad que tenemos nosotros de soportar las dificultades sin alterar nuestras emociones, nuestro semblante, nuestro estilo de vida. Luego, cuando nuestra confianza en Dios se pone a prueba, la prueba se evidencia en los momentos de dificultades, ustedes aprenden a tener paciencia, a soportar con más fuerza las dificultades que se presentan. Luego, presentarnos ante esa situación con más fuerza, con más fortaleza, es porque nosotros nos estamos fortaleciendo en Cristo. No es nuestra fuerza, es la fuerza de Cristo Jesús. Es aquí cuando nosotros cobramos vida a esas palabras: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mi vida. Juan, el evangelista, explicaba eso. Es necesario que yo mengüe, que esté débil, para que Cristo sea el que se fortalezca en mi vida, para que Cristo Jesús sea el que se exalte, el que crezca dentro de mí. Y en 2 Corintios 12:9 dice: y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Esas son las palabras del apóstol Pablo. Y Jesús mismo le estaba hablando a él acerca de que el poder de él se perfecciona en la debilidad de Pablo. Por eso Pablo lo expresa en esa forma: con muchísimo gusto, qué alegría. Me gloriaré más bien en ser débil, en ser pequeñito, para que el poder de Cristo more en mí, para que Cristo Jesús sea grande en mi vida. Nos hacemos más pacientes cuando logramos nosotros enfrentar las dificultades, no con el poder de nosotros, sino con el poder de Cristo Jesús. Y ahí es donde nosotros nos vamos calibrando.
nos vamos dando cuenta de que esa experiencia que vivió Job no fue una situación bastante fácil, no fue una situación cómoda. Por algo se dice la paciencia de Job, porque tuvo la capacidad de soportar todas esas adversidades sin alterarse. Y es que, ¿qué adversidades estamos hablando de Job? Pues todas las habidas y por haber. Empezando, perdió sus hijos, perdió todas sus riquezas, quedó absolutamente pobre. Perdió la salud de su cuerpo, y esa salud que día y noche le molestaba porque tenía que rascarse del escozor que vivía su cuerpo. Eso era una tortura permanente, era diaria. A veces nosotros padecemos enfermedades y como que no nos damos cuenta que estamos enfermos, pero Job minuto a minuto experimentaba la enfermedad en su cuerpo. Y no solamente eso, perder a sus hijos, su riqueza, su salud, sino que también su propia esposa se puso en contra de él, perdió a su propia esposa. Su propia esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. O sea, que una mujer, que la esposa le diga una de esas palabras, carambas, completamente difícil esa situación. Y vienen los grandes amigos de Job a exhortarlo, a acusarlo, a señalarlo, en lugar de confortarlo, en lugar de darle esa palabra de aliento que él necesitaba. Por el contrario, lo señalaron de que él era un pecador y le metieron el dedo en la llaga. ¿Qué paciencia le dejó para soportar todas esas adversidades económicas, familiares, de salud, de sociedad? Mejor dicho, todo una moñona con él completamente en esos momentos. Y en Santiago 1:3 continúa la palabra de Dios hablando. Ustedes ya saben que así, con las dificultades, se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Tolerarán, soportarán, pero con el poder de Cristo Jesús. Y ese ser más paciente es ser más maduro espiritualmente. En la vida cristiana, nosotros vamos en un proceso de maduración espiritual, y en la medida en que avanzamos espiritualmente, las pruebas somos fuertes. Somos capaces de resistir pruebas más grandes todavía. Somos capaces de tener una actitud diferente ante las adversidades que se presentan delante de nosotros. En Santiago 1:4 lo dice así, dice, ahora bien, la paciencia que nosotros tenemos debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Aquí ya le añade algo más. Mire, la prueba produce paciencia. La paciencia produce en ustedes y en nosotros madurez espiritual. Y esa madurez espiritual nos lleva a ser sin defecto. Y ese ser sin defecto nos lleva a la perfección. ¿Y por qué a la perfección? Mateo 5:48. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Luego nosotros estamos llamados hacia la perfección, hacia la santidad completa, hacia la imagen de Cristo Jesús, a ser imagen del Dios soberano. Nosotros estamos llamados a ser perfectos porque Él es perfecto. Y eso no lo vamos a lograr en nuestra naturaleza. Eso no lo vamos a lograr nosotros en nuestra capacidad. Eso lo vamos a ir logrando cuando nosotros menguemos y Cristo Jesús sea más grande en nuestras vidas. Claro, por eso es que nosotros decimos, yo no puedo. Y es que en el momento en que yo expreso esa palabra es porque definitivamente las cosas se han desbordado. Yo no puedo es una palabra que hemos pronunciado los cristianos, así llevemos años de vida cristiana, así tengamos discípulos, iglesias, tengamos un ministerio grande, esas expresiones en determinado momento nosotros las vivimos. Yo no puedo. Son momentos de flaqueza que nosotros estamos expuestos, eso no es pecado. Esto es parte de nuestra vida, son momentos de debilidad. Ese tipo de expresiones vienen a nuestro corazón, vienen a nosotros en determinado momento, pero es cuando nosotros debemos volvernos a Dios, porque no podemos nosotros, pero sí podemos en Cristo Jesús. Pablo lo expresaba,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no lo puedo en mí. Yo no puedo soportar. Yo no puedo ser paciente en medio de toda esta cantidad de tribulaciones por las cuales estoy pasando. Pero sí lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y en Filipenses 4:10, Pablo habla acerca de eso que también él vivió en su época. Dice, me alegra mucho que como hermanos en Cristo, al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado, solo que no habían tenido oportunidad de ayudarme. El mismo Pablo pasó por esa soledad, por ese abandono de sus discípulos, de sus seguidores. Se habían olvidado de él. Y muy diplomáticamente él les manifestó eso también. Al fin hayan vuelto a pensar en mí. Yo estaba seguro de que no me habían olvidado. Es una diplomacia de Pablo para con sus discípulos porque él experimentó la soledad. En ese momento en que pasó hambre, en que pasó desnudez, en que pasó soledad, en que estaba viviendo en una tribulación. Continúa diciendo Pablo, no lo digo porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es de tener todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Pablo tuvo que pasar por esas circunstancias de enfermedad, de soledad, de ser juzgado, de ser criticado, de ser señalado, de ser perseguido, de su vida estar en peligro, de naufragios, de ayunos, de aguantar hambre, cantidad de cosas lo vivió Pablo. Y qué decir de su enfermedad que le acompañaba a él permanentemente. Para concluir en Filipenses 4:13, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Qué interesante que esas palabras nosotros las podamos decir continuamente. Nosotros lo hemos memorizado, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece, pero de ahí a que lo hayamos memorizado, a que nosotros lo interioricemos, a que nosotros lo repitamos, a que nosotros estemos convencidos y nos hayamos apropiado de esas palabras, hay un trecho. Cristo Jesús me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Era una expresión de Pablo y debe ser la expresión que deba estar en nuestro corazón. Luego, cuando tú expresas que no puedo más, ¿qué es lo que estás demostrando? No te preocupes por lo que demuestras ante la gente. Es posible que ante la gente tú guardes una imagen y la gente no se dé cuenta de lo que estás pasando por esos momentos. Pero cuando expresas ese allí en tu interior, en tu soledad, tú dices, ya no puedo más. Lo que estás demostrando es que la paciencia se acabó. Esa capacidad de soportar llegó a su límite. Estás demostrando que tu madurez espiritual no es tan fuerte. Todavía vas en ese proceso de crecimiento espiritual. No eres tan maduro como tú creías que eras maduro. Porque es que a veces nosotros nos creemos muy maduros porque llevamos tantos años en la vida cristiana, pero la madurez no está en relación directa con el tiempo de vida que estemos en el cristianismo, sino con esa enseñanza personal, con esa vivencia personal que nosotros tenemos y con esa capacidad de soportar las adversidades, la paciencia que hemos desarrollado. Luego, cuando nosotros expresamos ese no puedo más, también estamos demostrando que la comunión con Cristo Jesús se ha roto. No hay comunión en esos momentos con Cristo Jesús. Cristo por un lado, yo por el otro lado. Mi ego se empieza a crecer y Cristo Jesús empieza a bajar dentro de mí. Y por el otro lado estamos demostrando que no hay perfección en nuestra vida. Estamos ahí, imperfectos todavía. Y sí, tenemos que reconocer que no somos perfectos todavía. La perfección la da Cristo Jesús cuando está dentro de nosotros, cuando Él controla completamente nuestras vidas. De lo contrario, no hay perfección en nuestras vidas. Luego, cuando tú expresas que no puedes más, lo que has hecho es darle la espalda a Cristo Jesús. Te has desvinculado de Cristo Jesús. Te has soltado de la mano de Cristo Jesús. Has fijado tu mirada en el mar que está bastante bravío. Te has puesto a mirar
las dificultades, las circunstancias, y a Cristo Jesús no le estás mirando. Y por el otro lado, has detenido la obra de Dios en tu vida, te has estancado, te has parado, te has detenido a mirar dónde estás pisando en esos momentos. El origen de tu fuerza sea Cristo, no tu fuerza, tu capacidad, tu resistencia humana, para que aprendas a ser paciente, para que demuestres tu madurez y seas perfecto como tu Padre es perfecto. Ya no puedo más, es cierto, ya no puedo más en mis fuerzas, pero sí en tu poder, Señor Jesús. Vamos a orar para que estas palabras y esta oración sea realmente en nuestro corazón cuando estemos en esos momentos en que nuestra paciencia se ha agotado y que ya definitivamente creemos que hasta ahí llegó nuestra vida cristiana, que hasta ahí llegó nuestra capacidad, que hasta ahí no hay nada más por hacer. Oremos entonces. Bendito Padre, queremos colocar delante de ti nuestro corazón, porque muchas veces hemos pasado por esas circunstancias adversas que han minado nuestras fuerzas, nos debilitan completamente. Y llega un momento en que decimos, ya no puedo más. Ya hay un desasosiego dentro de nosotros, una desesperación. Nos sentimos impotentes, las lágrimas ruedan por nuestras mejillas, el dolor se intensifica en nuestro corazón. Se exalta la enfermedad en nuestro cuerpo, se exaltan los problemas con la familia, se exaltan los problemas económicos, se exaltan los problemas laborales y los problemas sociales. Eso cobra tanta importancia que nos sentimos abrumados, que nos sentimos, Señor mi Dios, aplastados por el mundo completamente. Y ya no somos capaces. Y no somos capaces porque te hemos dejado de mirar a ti. Te hemos dado la espalda. Nos hemos olvidado de que no estamos solos. Nos hemos olvidado de que en esos momentos de dificultad tú nos sostienes en tus brazos. Estamos en tus regazos. Estamos sobre tus hombros como poderoso gigante. Bendito Padre, en esos momentos es cuando nosotros necesitamos expresar esas palabras. Ya no puedo más en mis fuerzas, Señor Jesús, pero sí en tu poder, sí en ti. Gracias, gracias porque estoy menguando, estoy débil, pero estoy fuerte en Cristo Jesús. Gracias porque la paciencia mía no es suficiente, pero la paciencia, fruto del Espíritu Santo, es suficiente para permitirme superar todas las adversidades. Y esa paciencia produce en mí madurez espiritual, y esa madurez me lleva a ser perfecto como el Padre es perfecto. Gracias. Gracias, Señor Jesús, porque todo lo puedo en ti que me fortaleces. Puedo estar en enfermedad, puedo estar sufriendo en dolor, puedo estar pasando por un momento de soledad, por un momento de conflicto familiar, puedo estar pasando por una deuda económica muy grande, Señor. Pero allí estás tú conmigo. Tú me abrazas, tú me proteges, tú me tomas en tus brazos, tú me abrigas, Señor mi Dios, y tú me das tu seguridad, tú me das tu fortaleza, tú me das tu poder. Gracias, gracias porque todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Gracias porque ya no es más mi poder, sino el poder tuyo dentro de mi vida. Señor, por más de que lleve muchos años de vida cristiana, seré débil cuando me aparte de ti. Seré débil cuando mis ojos se aparten de ti y mire hacia el mar. Seré débil, Señor, entonces empezaré a hundirme en el mar. Pero cuando vuelva mi mirada a ti, encontraré en ti mi poder, mi fortaleza, mi seguridad, mi roca, porque tú lo eres todo para mí. Gracias, mi Señor. Gracias por concederme esa bendición tan especial que tú me otorgas. Te alabo por ese tiempo que tú me das. Te alabo porque tú me enseñas a ser paciente, a esperar en ti y a fortalecerme en ti. Gracias, porque todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Amén.